Sean bienvenidos todos en esta tarde de este miércoles, el último miércoles de este mes de mayo. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Hay unos cuantos parece que están por ahí todavía por venir, pero vamos a comenzar nuestro servicio, nuestro culto de hoy, y vamos a buscar allí el himno número 373. Busca primero 373. Vamos a cantar las estrofas y al final cantamos el coro. O sea, cantamos la primera, la segunda, la tercera estrofa y al final cantamos el coro. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos gracias de nuestro corazón porque nos has dado la salud para venir a tu casa de oración en esta noche con el propósito, Señor, de aprender de tu palabra. Te pido que bendigas a los hermanos que vienen en camino, tráelos con bien y que tu paz y tu amor nos acompañen y que cada día podamos ser más hijos fieles tuyos y vivir una vida agradándote a ti como yo lo deseo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues sean bienvenidos todos en esta tarde, noche. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Se nos había ido unos días, pero gracias a Dios está aquí, ya con nosotros. Así que les saludamos. Los niños estaban también de vacaciones, ¿no? Así que saludamos también a los niños que están hoy aquí, ahora mismo a Eric y a Emma. Y bueno, a todos los demás también les saludamos en el amor del Señor. Bueno, los anuncios que tenemos para estos días. Recordar que pronto habrá, tendremos el Día de los Padres, pero todavía faltan unas 13 semanas. Así que bueno, estaremos preparados para este tiempo. Recordar también que tenemos planificado un viaje allí al estadio de los Marlins. Vamos a ver cuándo puede ser, qué día puede ser. Posiblemente lo más probable que sea quizás un lunes o un martes o un jueves, quizás esos 3 días, alguno de esos 3 días en la tarde. Generalmente los juegos estos comienzan a partir de las 6 de la tarde, 6:30, casi las 7. Así que estaremos planificando para ir allí también. En estos días me han llamado los coordinadores para decirme también, invitándome a un partido y al mismo tiempo también conversando acerca del grupo
que queremos ir allá. Así que bueno, ya pronto estaremos recibiendo otras noticias. Dar gracias a Dios también por el campamento. El campamento realmente fue de una bendición extraordinaria. Ya posteriormente estaremos hablando, o sea, de esto, y también viendo a algunos hermanos que puedan hablar y puedan dar testimonio de lo que aprendió, de las cosas que Dios hizo en nuestro campamento de este año, que realmente no pasó inadvertido, sino que fue una fuente de enseñanza y de aprendizaje realmente importante e interesante para cada uno de nosotros. Y así seguirá siendo cada una de las veces que demos anualmente este campamento. Así que damos gracias a Dios por ello. Y yo quiero preguntarle a Caleb: Caleb, ¿disfrutaste del campamento? Sí. ¿Te gustó? ¿Aprendiste? Sí. Ah, qué bueno. Y ganaste premios también, ¿verdad? ¿Alguno? Yo le dije que dijera el lema y dice adiós. ¿Te acuerdas del lema? ¿Te acuerdas del lema? Sí. ¿Cuál es? ¿A quién te quieres parecer, verdad? El título del campamento era Imitadores de Cristo. Y el lema: ¿a quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? ¿Y a quién tú te quieres parecer? ¿A quién? Al Señor. Así es. Qué bueno. Muy bien, hermanos. Pues hay algunos hermanos que están fuera también. Mi hermano acaba de irse para La Habana, allí a ver a su esposa. Va a estar allí toda esta semana hasta el lunes. Así que estará allí. Estaremos orando por su viaje de regreso, por su estancia allí. Por eso mis padres no están aquí, porque están en casa de mi otro hermano allí en Miami Gardens. Y bueno, pues esperamos que esa estancia de él allá sea de bendición. Y bueno, que no se estanque por allá con alguna intervención militar. Bueno, casi es preferible que sí. Que se quede por allá, porque entonces estamos viendo que hay movimientos importantes y movimientos buenos para ver si se acaba ya de una vez esa dictadura que por 67 años ha esclavizado al pueblo cubano. Sí, espero que en el próximo viaje a Cuba me dejen pasar, aunque vean este video. Yo estaba hoy hablando con una persona cubana. Llegó un muchacho que llegó hace 3 años, y me asombró esa señora. Dice que el muchacho, no, el señor estaba presente, ¿no? Hablando de la situación de Cuba. Pero este pueblo no se revela, no, y de México se van a revelar. Los chiquitos, qué cosa, porque allá se acabaron. ¿Con una pala o con un pico? No, han intentado hacerlo muchas veces. Las protestas son diferentes. O sea, no, el gobierno tiene todo controlado. Y si sales a protestar, lo primero que hacen es tirarte el ejército encima, como se hizo en Venezuela, como se ha hecho históricamente también en Cuba también y en otros países. Así que cualquier ayuda que pueda ir de aquí va a ser muy bienvenida. Y bueno, yo creo que el Señor va a permitir que estas cosas ocurran, pero sí queremos decir algo, porque el pueblo cristiano ve diferente el tema de las intervenciones, el tema de las ayudas, el tema de este tipo de cosas, a como lo ve el mundo. ¿Por qué? Porque el deseo nuestro como cristianos es que haya una Cuba libre, pero también que se diversifique y aumente el tema del evangelio en el país. O sea, que la misión sea para eso, no para el libertinaje, no, sino para una libertad de la persona, porque o sea, si hay un elemento en el mundo que puede distinguir a una persona en sentido, a ver cómo les puedo decir, en su sentido más personal, es el tema de la libertad. O sea, sin libertad usted no puede hacer nada. Si usted está preso, usted no puede hacer nada. Pero con libertad ya usted puede decidir hacer divertido esa cosa. Entonces, nuestra visión desde el punto de vista cristiano es que sí, que sea un pueblo, por supuesto, libre, pero que Dios llegue a las personas, que las personas se dejen guiar, porque ahí, en las libertades, también hay de todo. Viene todo lo bueno, pero también vienen muchas cosas que muchas veces no son buenas. Así que, bueno, me refiero al libertinaje y estas cosas. Así que, bueno,
estaremos orando para que todo sea completo y para que nuestra nación de Cuba sea una nación pronto que pueda estar libre. Así que oramos por eso y hemos orado aquí los viernes también. Hemos estado orando por ello y seguiremos haciéndolo cada vez que convoquemos. Aprovechamos y saludamos a Odalita que está aquí con nosotros en esta noche, trajo sus muchachos que seguramente van a ensayar para este próximo domingo. Ustedes recibieron un mensaje, ¿verdad? También para este próximo domingo en el teléfono. Y un mensaje donde Cristian va a dar un testimonio y va a ser un momento bastante importante para nosotros en el sentido de que uno de nuestros jóvenes que tuvo su enfermedad y se ha recuperado y realmente no quiero seguir adelantando cosas, pero bueno, este próximo domingo él va a tener su intervención y entonces pues va a ser un domingo realmente de una gran bendición, donde va a estar visitas también y estaremos en comunión. Así que bueno, estos son los anuncios que tenemos para el día de hoy, así que vamos a buscar ahí en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 14. Vamos a ponernos en pie. Cuando usted tenga allí su lectura, se pone en pie y vamos a leer Apocalipsis 14. Y vamos a leer los 7 primeros versículos. Vamos a leerlo de forma al unísono, todos juntos. Apocalipsis 14, del 1 al 7. Dice el cántico de los 144,000. Comenzamos. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle a la hermana Bubi que ella tenga algunos momentos. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Gracias porque estamos en su casa nuevamente, después de haber pasado un tiempo, Señor, maravilloso, Señor, en tu presencia, alejado del bullicio del mundo. Estamos agradecidos, Dios mío, porque sabemos, Dios, que tú estás en control de todas las cosas en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por estos estudios que estamos dando de la Apocalipsis, Dios mío, porque aquí tú estás revelando todas las cosas que acontecerán en los últimos tiempos, cuando tu iglesia ya no esté, cuando tenga aconteciendo todas estas cosas. Gracias por mis hermanos, gracias por lo que viene en camino, bendícelo y permite que este estudio de hoy se quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, los niños pueden pasar ahí a su ensayo.
Bien, bueno, pues seguimos avanzando en el Apocalipsis. Ya hemos completado 13 capítulos y vamos a hacer un breve repaso de este capítulo 13 que hemos terminado. Bueno, pues en este capítulo vimos varias cosas muy interesantes, lo dividimos en dos. Recordemos que allí el Señor nos revela a través de Juan, precisamente Juan, el apóstol, que aparecen dos bestias. La primera bestia salía ¿de dónde? Del mar. Y la segunda bestia de la tierra. O sea, la primera bestia, bueno, sabemos que las dos eran representaciones del mal, actuando en el mundo durante el periodo de 7 años conocido como la Gran Tribulación. Entonces, la primera bestia que sube del mar está representada y respaldada por el mismo Satanás, y esta bestia que sale del mar tiene gran poder, y es un poder también político y un poder militar. Y vemos también que allí el texto nos dice que blasfema contra Dios, y la segunda cosa que hace es que persigue a los cristianos, o sea, los que en ese tiempo se habían comprometido con el Señor. Y como es de esperar, el mundo cuando ve ciertas cosas está totalmente fascinado, está admirado. ¿Por qué? Por esa bestia, y en consecuencia ellos siguen el poder que ella tiene. Y estamos refiriéndonos precisamente al anticristo, porque esta primera bestia, en otros textos que leímos el pasado miércoles, estaba representando el anticristo. Ahora, la segunda bestia que sube de la tierra, ¿quién era o quién es? ¿Quién será? El falso profeta. También lo vimos allí en diferentes textos más adelante que nos habla el Apocalipsis. Ahora, esta segunda bestia se representa a sí misma en primer lugar como ¿qué? Como un cordero, pero dice que su voz es como voz de dragón, ¿verdad? Es como la voz del dragón. Recuerden que es representado por Satanás. Entonces, la principal función de esta segunda bestia, ¿cuál es? Engañar allí a las personas. ¿Para qué? Para que adoren a la primera bestia. Recuerden que se hace o se hará una imagen, una estatua, podríamos decir, de quien, un ídolo de esta primera bestia que será el anticristo, y esta segunda bestia, que es el falso profeta, intentará obligar también a todos los moradores de la tierra a que le rindan tributo y adoración. Entonces, el pasado miércoles vimos cómo esta segunda bestia, el falso profeta, hacía milagros, hacía señales también para establecer un sistema económico y un sistema religioso en el mundo, porque de eso se trataba. La primera bestia establecía el control militar, control de gobierno. Esta segunda bestia entonces es más bien un control religioso, ¿no? Un control económico. Y allí al final de este capítulo 13 que estudiamos el pasado miércoles, vimos cómo nos habla acerca del número 666. Explicábamos también que es la marca de la bestia, aunque recuerden que habían 3 o habrá 3 tipos de marcas, pero de la que más se habla precisamente es de la marca de la bestia, lo cual está relacionado con la humanidad rebelde y también con el sistema del anticristo. Entonces, el mensaje del capítulo 13 es una advertencia para quienes, para aquellos que van a estar presentes en la gran tribulación, porque habrá engaño, habrá persecución y habrá presión constante para que, bueno, pues para abandonar la fe de aquellos que entonces en aquel periodo han determinado seguir a Cristo. La iglesia, recuerden que ya no va a estar en ese lugar, porque ya la iglesia pues ha sido levantada. Pero Dios dice también allí en medio de todo que animará a sus hijos de aquel tiempo a permanecer firmes, a permanecer fieles, a permanecer perseverantes. Ahora, hoy comenzamos este capítulo 14 que se titula, allí se ha titulado Los Editores. O sea, esto no aparece originalmente, ninguno de los subtítulos que tiene la palabra de Dios en ninguna parte aparece originalmente en ninguno de los manuscritos más antiguos. Esto se lo ponen los editores para que nosotros tengamos una referencia de lo que se trata el capítulo. Entonces, este capítulo de hoy, estos 7 primeros versículos, vamos a trabajarlos, a tratarlos, a estudiarlos. No va a ser un estudio muy largo, va a ser un estudio más bien corto. Yo prefiero muchas veces dar estudios cortos. ¿Por qué? Porque si damos mucha información, muchas veces pues no captamos todo el mensaje. Pero si damos relativamente poca información, pues entonces ese mensaje rinde mucho más en nuestras vidas. Nos vamos a nuestras casas y recordamos mejor también el mensaje. Entonces, si usted tiene buena memoria,
Sabrá que el capítulo 7 también trataba de ¿qué? De los 144,000 sellados. Vamos a ver una comparación rápida entre el capítulo 7 y el capítulo 14. ¿Por qué en el capítulo 7 se mencionan los 144,000 sellados? Y aquí ahora nuevamente, en el capítulo 14 también nos dice, nos habla acerca de ello. Bueno, pues estos dos capítulos tienen una conexión bastante directa, a pesar de que están separados por 7 capítulos. Bueno, de hecho el capítulo 14 más bien lo que parece es retomar lo que había dejado el capítulo 7. Y vamos a ver algunas semejanzas importantes entre estos dos capítulos. Por ejemplo, la primera semejanza, o la primera cosa que vemos, los 144,000 sellados aparecen en los dos capítulos. Y entonces, en el capítulo 7, estos 144,000 sellados son protegidos por Dios antes de que sucedan los juicios. Y aquí en el capítulo 14 aparecen ya victoriosos delante del Cordero de Dios. El segundo aspecto, en el capítulo 7 reciben el sello, dice la palabra de Dios, reciben el sello allí en sus frentes. Ese es en el capítulo 7. Y en el capítulo 14, aquí en este que vamos a estudiar hoy, entonces tienen el nombre del Cordero y del Padre, ya veremos más adelante, escrito allí también en sus frentes. A ver, en tercer lugar, los dos capítulos presentan a un pueblo separado y apartado para Dios. O sea, un pueblo que persevera en medio de un mundo hostil, de un mundo rebelde. Allí tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14 también lo revela. En cuarto lugar, el capítulo 7 trae consuelo. ¿Ante qué? Ante los juicios más intensos. Y en el capítulo 14 trae esperanza, en medio también de ¿qué? Del dominio de la bestia y también antes del juicio final. Quiere decir que el capítulo 7 trae consuelo y el capítulo 14 trae esperanza. Y en quinto lugar, en los dos capítulos hay cánticos de adoración. O sea, se mencionan los cánticos de adoración en una escena espiritual, celestial, gloriosa allí alrededor de Dios y del Cordero. Entonces, vamos a ver a partir del versículo 1 este capítulo 14. Así que vamos a comenzar leyendo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Ahora, ¿cuál es el contexto de este capítulo 14? Porque en los anteriores versículos, el capítulo decíamos, bueno, esto está más o menos a mitad de la tribulación. Este capítulo sucede en toda la tribulación, desde el principio al final. Este otro es al principio. Bueno, pues queremos decir que el contexto de este capítulo 14 se basa en la parte final de la gran tribulación. El capítulo 14 en la parte final de la gran tribulación. Entonces, cuando Juan dice que vio al Cordero en pie, allí o de pie, en el monte de Sión, que nos dice aquí, podría ser que es más bien, diríamos, una visión adelantada del establecimiento del Cordero de Cristo en el reino en la tierra. Estamos hablando del reino milenial. O sea, es una representación futura. No es que en ese momento el Señor estaba poniendo los pies. ¿Por qué? Porque en el momento en que Él ponga los pies en el monte de Sión, como dice la palabra, es el momento entonces en que se va a abrir el periodo milenial. Y todavía falta. Si vemos, estamos al final de la gran tribulación, pero todavía falta. Por eso les decimos que Juan estaba viendo una visión futura del reino milenial, cuando el Señor ponga sus pies allí en el monte de Sión. También, por ejemplo, hay otras referencias, no vamos a leerlas, pero en el Salmo 2, en el Salmo 48 y en Isaías 24 también se habla de Cristo sobre el monte de Sión. Y dice también este texto, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, dice, en la frente. Vamos a ver más adelante qué significa esto, 144,000 con este sello en la frente. Entonces, fíjense, en los últimos capítulos, en los últimos versículos del capítulo 13, menciona la marca de la bestia, ¿dónde? En la mano derecha y también en la frente, ¿verdad? La marca de la bestia, lo cual les permitía comprar
les permitía vender, les permitía negociar, les permitía hacer vida. Bueno, pues estas personas, recordemos que no serán salvas los que permitan que se les haga estas marcas. Y aquí, en el capítulo 14, vemos todo lo opuesto. O sea, este sello del cual habla la palabra aquí en este lugar, lo que va a hacer es identificar a los 144,000 para dar testimonio que pertenecen a Dios. Es una pertenencia, ese sello es como una pertenencia a Dios. Entonces, yo les digo ahora y les pregunto, bueno, ¿y los demás que no sean los 144,000 sellados? ¿Cómo van a identificarse? Porque recuerden que al final de la gran tribulación no solamente serán salvos los 144,000 sellados, sino que habrán multitudes también que van a arrepentirse sinceramente y van a ser salvos, los que no se dejaron poner la marca de la bestia. Pero ¿cómo van a ser identificados si no tienen este sello? Pues la palabra de Dios nos lo dice en otros lugares. Por ejemplo, en Efesios 1 y en Efesios 4 dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, recuerden que el sello del Espíritu Santo no hay quien lo quite, no hay quien lo saque. Aparte de eso también está Apocalipsis 3:12. Por favor, alguien que me busque Apocalipsis 3:12 y lo lea. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo, escribiré sobre él. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es posible que no sea una señal física, pero sí una señal espiritual, porque la palabra de Dios dice: Dios conoce a los suyos, porque Dios conoce a los suyos. Entonces, los cristianos que no tengan una marca en sus frentes, bueno, pues que no pertenezcan a los 144,000, bueno, pues Dios les va a conocer también perfectamente, porque Él es todopoderoso. Entonces no nos hace falta un sello visible, identificativo, sino que Dios conoce a los suyos. Eso es porque uno dice, bueno, pues aquí lo que dice la palabra en este versículo 1 es que solamente este sello va a identificar a los 144,000 y los demás, bueno, pues tenemos ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros no, ya nosotros estaremos con el Señor. Vamos a ver dos hermanos más que me lean los versículos 2 y 3. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fíjense, Juan escucha una música procedente del cielo como estruendo, dice, de muchas aguas. ¿Alguien ha escuchado el estruendo de muchas aguas? Bueno, yo sí. Yo sí he escuchado el estruendo de muchas aguas. En el año 94, yo recuerdo que hubo unas lluvias tremendas, allá donde vivíamos nosotros, donde había una represa, un embalse. Y ese embalse, Carlos Manuel de Céspedes, ¿cómo se llama? Se desbordó de una manera estrepitosa, tremenda. Desde lejos, desde bastante lejos se veía cómo salpicaba el agua. Y me acuerdo que mi suegro y yo fuimos directamente allá al lugar donde estaba aquello. Fuimos caminando, era como una milla, más o menos, una milla y algo. Fuimos allí y escuchamos el estruendo de esas aguas tan tremendas. En aquel tiempo no había nada para grabar, pero hubiera sido espectacular. Bueno, pues realmente el estruendo de aguas es algo impresionante. Pero claro, aquí Juan dice como el estruendo de muchas aguas. Él parece que no podía identificar correctamente qué era lo que estaba escuchando. Pero después más adelante él dice que eran, por supuesto, los arpistas, la gente tocando, o sea, la gente, perdón, los cuerpos, seres celestiales tocando aquellas arpas. Y estaba cantando un coro, también dice, gigantesco.
allí los santos redimidos, eso era lo que estaban cantando, los santos redimidos, y allí en ese coro, déjeme decirle algo, estaremos todos nosotros también, estaremos todos nosotros en ese coro celestial, incluso aquellos que desentonan también. Hay muchas veces aquí en la tierra, Señor, ¿por qué tú no me das una voz o me diste una voz preciosa para poder alabarte y glorificarte? Bueno, déjame decirle que muchas veces los hermanos que no entonan, pues cantan con mucho entusiasmo en la congregación y lo hacen de corazón y lo hacen para el Señor y lo hacen porque están alabando a Dios en medio de su pueblo. Pero bueno, allí estaremos todos, no se preocupe, que todos tendremos una voz muy bonita y una voz tremenda, y una voz afinada y una voz que va a glorificar también a Dios. Bueno, pues allí estaremos todos cantando en ese coro. Y el detalle del versículo 3, fíjense, es que solamente se aprendieron en la tierra, aprendieron solamente esa música o ese coro, solamente los 144,000 sellados. Entonces, entendemos que este cántico más bien va a ser un cántico de redención. Y un cántico de redención, ¿por qué razón? Pensando en que, motivado porque, bueno, pues regocijándose por el cumplimiento total de la obra redentora de Jesucristo. Ese va a ser el cántico final. Vamos a ver qué nos dice el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ok, vamos a explicar esto. ¿Qué significa aquí donde dice no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes? Pero no significa que las mujeres van a contaminar, no es eso, sino que en la gran tribulación, en ese periodo, pues existirá una gran inmoralidad en la tierra. Y entonces, debido a eso, hay muchos seres, muchas personas que caerán en diversos pecados, por supuesto también de inmoralidades, y de idolatría. Entonces, esto significa que esas personas se habían guardado de todas esas cosas, de todas esas inmoralidades. Eso es lo que significa aquí en este caso. Entonces, recordado sin contaminación con el pecado. También nos dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, seguir al Cordero, ¿qué significa? Pues llevar una vida de obediencia, llevar una vida de devoción, de una devoción más bien incondicional hacia nuestro Dios. Cuando hablamos de una vida de devoción incondicional, recuerden que es sin ponerle condiciones a Dios. Hay personas que le ponen condiciones a Dios. ¿Ustedes creen que se le puede poner condiciones a Dios? Si nosotros somos merecedores del cielo, no somos merecedores de muerte, más bien. Pero Dios en su gran misericordia, con aquel gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don. Pues es don, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Entonces nosotros no somos merecedores de Dios. Dios nos salvó por su gracia. Entonces, estos que nos habla aquí son los primeros, o las primicias, porque nos habla también de esa frase, esa palabra, las primicias de la cosecha de la gran tribulación. Los primeros de la cosecha de la gran tribulación, los cuales entrarán allí en el milenio. Y entonces, estas personas serían los que no aceptaron la mentira del anticristo ni la mentira del falso profeta. Es decir, los que no adoraron a la imagen de la bestia, sino que más bien eran personas irreprochables en la firmeza de sus corazones, irreprochables en su firme confesión de Cristo. Vamos a ver el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo ahora les pregunto, en este texto que leyó la hermana Alida, ¿será que esos hombres son perfectos? ¿Y por qué nos dice allí que en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios? Bueno, aquí no está hablando de hombres perfectos, no está hablando de hombres sin pecado, sino que son hombres que han sido santificados. Entonces, es posible que usted se pregunte, pastor, ¿y dónde están los textos bíblicos que nos hablan acerca de la santificación del hombre? Bueno, pues yo quiero que usted busque ahora mismo 3 textos bíblicos, uno que me busque Efesios 1:4, otro hermano que me lea Efesios 5:27 y otro que me lea
Colosenses 1:22. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Y quién es el que nos va a santificar y nos va a hacer irreprensibles? ¿Quién lo ha hecho delante de Dios? Bueno, pues el mismo Señor Jesucristo nos ha hecho santos, apartados para Él. Ahora, eso no, santo no significa que no tiramos una piedra, no significa eso, porque solamente ya un mal pensamiento, ya eso nos hace incapaces de entrar en el reino de Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quién entrará? ¿Quién podrá salvarse? Le decían también sus discípulos allí al Señor Jesús. Entonces, ¿quiénes? Bueno, pues el Señor nos justifica, que el Señor nos santifica delante de su Padre, delante de Dios. Es la única manera en que nosotros podremos entrar al cielo. Por eso este versículo nos dice allí, en sus bocas no fue hallada mentira. Bueno, pues ya había el Señor limpiado también sus bocas, pues son sin mancha. El Señor también había quitado toda mancha y toda contaminación en ellos. Vamos a ver el versículo 6, que es el penúltimo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, en otras ocasiones también él vio otros ángeles. Por eso aquí dice, vi otro ángel. Allí hay 3 ángeles, pero vi otro ángel allí, exactamente. Y este versículo habla del reino, o sea, más bien del medio del cielo. ¿Qué significa el medio del cielo? Dice aquí, este versículo, vi volar por en medio del cielo. Entonces, en el griego original, cuando uno va allí al diccionario interlineal, pues nos dice el medio del cielo está relacionado con lo que llamamos el cenit. ¿Han escuchado lo que es el cenit? Bueno, pues el cenit es el lugar más alto que tú puedas ver, que tú puedas observar. Es por donde pasa el sol, por ese meridiano, y la parte más alta, más céntrica, verticalmente, bueno, pues ahí arriba está lo que se llama el cenit, que la Biblia aquí habla y nos dice que es el centro del cielo. Entonces, esto podría significar que desde allí todos estarán escuchando el Evangelio, la predicación del Evangelio también de este primer ángel en esta escena. Recordemos que por lo general, cada vez que hay una locución, cada vez que hay un mensaje, cada vez que hay un discurso, cada vez que hay un mensaje, un sermón, pues las personas se ponen en lo más alto para que los demás puedan escuchar y aprender. Recuerden que Jesús en el Sermón del Monte dice que ¿dónde se puso? Estaba allí, en el Sermón del Monte, en una montaña, sentándose allí y mirando a sus discípulos y a la multitud, dice que predicaba y empezó entonces a hablar acerca de las bienaventuranzas. Entonces, por lo general, las personas se ponen en un lugar alto para que los demás puedan escucharlo y ver de todo el mundo. Y así nos dice que este ángel también estaba allí en lo más alto del cielo, para que todo el mundo escuchara este mensaje. Y este versículo podría también corresponderse con Mateo 24:14, que lo voy a leer. Mateo 24:14, que es una promesa también del mismo Señor Jesucristo, que dice: y será predicado este evangelio. Muchas veces asociamos este versículo, muchas veces con este mundo, con lo que vemos antes de que Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Pero fíjense lo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Esto no nos suena entonces al final de la gran tribulación? Exactamente. Este versículo entonces está asociado y se corresponde entonces con los últimos eventos del fin. Entonces, cuando leemos este versículo 6 que acabamos de leer ahora, nos damos cuenta que aún muchas personas pues no se pusieron la marca de la bestia. Recuerden, y hemos dicho otras veces que en el mismo Apocalipsis
allí al final dice, ¿y estos quiénes son? Esos son los que han salido de la gran tribulación, los que no han manchado sus ropas y los que han sido lavados por la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces, este versículo 6, allí vemos que hay muchos que no se pusieron la marca de la bestia, quiere decir que aún allí hay esperanza para abandonar la adoración del anticristo y para volverse entonces a Cristo. Y aquí menciona una frase que es el evangelio ¿qué? El evangelio eterno. Bueno, hay muchos lugares en la palabra de Dios donde se menciona la palabra evangelio, pero se menciona evangelio con otros, podríamos decir, con otros apellidos, porque aquí se menciona evangelio eterno, pero también en otros lugares habla del evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio de la paz, el evangelio glorioso y el evangelio del reino. O sea, cuántos títulos, ¿verdad? O cuántos apellidos para el evangelio, pero todos significan igual, es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo dada por Dios hacia cada uno de nosotros. Y ya es por todos conocido que la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas de qué? De salvación. Buenas nuevas de salvación, buenas noticias mediante el perdón de pecados. ¿Y su propósito cuál es? Que todas las personas vengan al conocimiento de Dios, pero que todas las personas se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Y el versículo 7, por último, el versículo 7, ¿qué nos dice? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, fíjense, si usted sacara una conclusión de este versículo 7, ¿qué podría decir? Bueno, pues el tema central del Evangelio lo vemos aquí en este versículo 7. O sea, el tema central del Evangelio. El mandato a los hombres, ¿cuál es? Temer a Dios. Aquí lo está diciendo. Temer a Dios. O sea, darle gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Y este es el último llamamiento al arrepentimiento antes que el juicio de Dios venga a esta humanidad. Entonces, durante estos 7 años de la tribulación que hemos visto, tanto la primera parte, que son los 3 años y medio, como la segunda parte designada más bien como la gran tribulación, porque allí se emiten los juicios más severos y más tremendos de parte de Dios. Bueno, pues durante estos 7 años el Evangelio intentará apartar a los hombres de la adoración a la bestia. ¿Y cuál será su principal meta, su principal fin? Bueno, pues prepararlos para el reino de Cristo sobre la tierra. Este es el reino milenial. Ese es el propósito fundamental del Evangelio. Y queremos, bueno, no quiero adelantarme acerca de hablar del milenio, porque realmente el milenio es un periodo de bonanza. Solamente voy a decir unas cosas que ustedes también ya conocen, pero ya llegaremos a ese capítulo, donde se habla también en los salmos, en los profetas hablan del milenio, y en el Apocalipsis también por excelencia se habla acerca de él, donde Cristo estará gobernando. Y yo les pregunto a ustedes, en los últimos 1000 años, ¿cuántos gobernantes ha habido sobre la tierra a través de todos los países formados? Ahora, ¿cuál ha sido el presidente más justo que haya existido? Bueno, pues aún el presidente más justo es un hombre imperfecto y un hombre también que hasta cierto punto ha cometido injusticias, y a pesar de que ha querido hacer quizás muchas cosas buenas por el pueblo, siempre ha cometido injusticias porque son hombres que fallan. O sea que por muy bueno que haya sido, en estos días hablábamos por ejemplo de Manasés. En el Antiguo Testamento se habló del rey, uno de los peores reyes que tuvo Judá. ¿Por qué? Porque este hombre se entregó a la idolatría. Exactamente. Sin embargo, después se arrepintió de tal manera que confesó allí sus pecados y se convirtió en uno de los mejores reyes que hubo posteriormente. Pero ¿qué pasa? Que sí, pero fue un hombre imperfecto, fue un hombre injusto, fue un hombre... Entonces, así mismo, los moradores de la tierra, los gobernantes del mundo, pues son hombres que a pesar de mucha perfección que haya querido tener, pues por supuesto son personas que cometen errores también y cometen muchos pecados. Pero ¿qué pasa? Que en el milenio
en el milenio. ¿Quién va a ser nuestro gobernador, nuestro rey? Va a ser nuestro Señor Jesucristo por un periodo de 1000 años, donde reinaremos con Él, aquí en la tierra que está restaurada. Y Satanás en ese periodo pues no estará, por supuesto, aquí haciendo y desatando su malignidad. ¿Por qué? Porque será encerrado por 1000 años. Será encerrado por estos 1000 años. Después será desatado, vendrá, recuerden, el Armagedón, la guerra, etcétera, donde Satanás finalmente será echado en el infierno con todos sus demonios y con todos sus ángeles. Y dice que será de manera eterna. Después ya veremos qué significa la Nueva Jerusalén, qué significan las puertas de la Nueva Jerusalén, que son 12 perlas. Bueno, pues hay muchas cosas todavía que ver en este precioso libro del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, bienaventurado. Allí al principio leíamos en el capítulo 1, bienaventurado el que lea este libro. Y bueno, más que leerlo, ¿qué estamos haciendo? Estudiando, efectivamente. Y aprendiendo. Aprendiendo, porque nosotros veíamos así, pero jamás y nunca, como usted lo ha explicado. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque bueno, cualquier duda que puedan tener también, pues pueden recurrir a nosotros, pueden hablar. De hecho, allí estamos en YouTube. Para los que quieran ver estos estudios, van a estar en YouTube, en la página oficial de nuestra iglesia, Iglesia Bautista McCall, así es como se llama. Usted busca allí en YouTube estos estudios y allí están. Hace ya como un par de meses aproximadamente que estamos poniendo en YouTube. Ya no lo estamos poniendo más en Facebook, sino en YouTube. Así que bueno, pues que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Hay alguna duda o algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran decir? Así que todo está claro entonces. Vamos, Manuel, ¿iba a decir algo? No, es clarísimo. Bueno, tengo dos cosas, ¿no? Por ejemplo, siempre está diciendo de que Jesucristo gobernará por 1000 años y después, ¿qué pasa después? Sí, después. La tierra. Bueno, pues la Biblia no menciona la tierra. Lo que sí nos dice que habrá una nueva Jerusalén. Esa es la otra pregunta que quería. Ajá. Esa nueva Jerusalén, ¿cómo se puede describir ese acontecimiento? Sí, ya nosotros llegaremos allí, porque si no, entonces ya no tenemos estudio para el capítulo que nos corresponde. Sí, no tenemos, por eso no quería adelantar. Generalmente las preguntas, ¿tiene un poquito de agua, hermana? Sí. Generalmente las preguntas son del estudio, de lo que es el estudio que se corresponde, porque si respondemos más adelante ya entonces no vienen al estudio de Pero sí, yo hace un tiempo expliqué, la misma hermana Ruth, no me olvido, hace como 3 años, tuve 3 años que me acuerdo de tu pregunta, me preguntaste acerca de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Sí, me acuerdo, hace unos 3 años me preguntaste en un estudio acerca de la Nueva Jerusalén. Y bueno, dimos alguna explicación, no sé si te acuerdas de la explicación, a lo mejor de la pregunta sí, pero de la respuesta no. Claro. Entonces, bueno, ya estaremos hablando acerca de ello, acerca de lo que significa la nueva La nueva tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Hay muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden describir de aquí. Ya les digo, no quiero adelantar mucho, pero sí quiero decirles que cuando hablo de cielos nuevos y tierra nueva, hay varias cosas que se podrían describir acerca de esto y se podrían comprender. En primer lugar, podría ser quizás, no sé, Dios tiene el poder para hacer lo que Él entiende y lo que Él desee, y de la misma manera que estamos en una tierra, podría ser esta misma tierra renovada o podría ser en otro lugar. O sea, no sabemos exactamente dónde va a ser. Ya después, cuando lleguemos ahí al capítulo, también vamos a describir palabra por palabra, versículo por versículo, donde, por eso es que no quisiera adelantarme para motivarlo, que usted venga aquí a escuchar y a ver, porque muchas veces decimos, me perdí el mensaje el estudio del miércoles. Tengo que ir entonces el otro miércoles para poder escuchar. Así que vamos a esperar a su tiempo para poder describir con certeza cada uno de estos acontecimientos y acerca de la Nueva Jerusalén, que significa vi descender, dice,
la nueva Jerusalén, descender. ¿Por qué? Porque estabas arriba en el cielo y tú estabas abajo en la tierra. O sea, hay varias cosas, hay varios puntos que también quisiera dejárselo a ustedes ahí como de tarea para que puedan también indagar y mirar y estudiar un poco en sus casas. Y que no sea solamente el estudio de aquí de la iglesia, sino que en sus casas también usted abra allí el Apocalipsis y empiece a indagar y empiece a preguntar. Si tiene algún comentario bíblico de algún autor serio, pues puede verlo también y puede indagar acerca de ello. Así que bueno, lo que sí quería preguntarle es que si acerca del estudio de hoy, ¿alguien tiene alguna duda o alguien que quiera aportar algo? Quería hacer un comentario. Sí, diga. Me he dado cuenta de que en Europa es muy popular el uso del chip. Prácticamente un gran número de personas en Europa prescinden del uso de la moneda. Y ahora con la inteligencia artificial aquí en América se puede poner eso muy popular. Entonces yo me pregunto, ¿no será esa la marca de la bestia, el uso del chip, que a lo mejor, porque en la mano derecha se lo ponen? Un granito como de arroz puede hacer una gran variedad de operaciones. Entonces yo siempre me pregunto, ¿será eso la marca de la bestia del futuro? Bueno, tenemos que partir del hecho de que posiblemente sean temas tecnológicos en un futuro. No será que te van a quemar antiguamente como si fuera un vidrio, como queman a las reses y a los caballos, que le ponen una marca, ¿bien? Como antiguamente la gente pensaba antes de conocer todo esto de los chips y esas cosas, la gente no entendía esas cosas. La tecnología se va a preparar para ello, eso es evidente. Lo que pasa es que no podemos decir que esa es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no estamos en la gran tribulación. ¿Sabe lo que le digo? ¿No, Manuel? Sí. O sea que no estamos en la gran tribulación. En consecuencia, eso no puede ser la marca de la bestia. O sea que eso podría ser indicios de cómo sería en un futuro, en los 7 años de la gran tribulación, cómo sería la marca de la bestia. Que serán temas tecnológicos, donde podrían poner un chip ahí, sí, podría ser eso. De todas maneras, como no. Exacto, porque nosotros no vamos a estar aquí, solamente nos queda especular en ello. Realmente no es una cosa que nosotros tengamos que estudiar de manera profunda y buscarle y todo, porque realmente son temas que no van a pertenecer al mundo cristiano de hoy, porque en la gran tribulación también habrá un mundo cristiano, aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que no se convirtieron, aquellos que no fueron creyentes, pero aquellos que no creyeron en el Evangelio y se quedaron entonces en la tierra cuando el Señor arrebató a sus hijos. Y entonces en ese mundo cristiano, bueno, pues a ellos sí les va a interesar mucho este problema. Lo que pasa es que ellos no escuchan la palabra hoy día. Ellos no pueden tener un estudio como este porque ninguno que no sea cristiano, ningún mundano, pues se interesa por la palabra de Dios. Se interesa por la palabra de Dios. Lo que sí imita muchas cosas de la palabra de Dios, haciendo falsas cosas. Porque a lo mejor eso mismo, la mano derecha, a lo mejor leen y no saben, no están parados y para buscar gente o fraude, hacen las cosas como hacen aquí los falsos profetas que están aquí en la iglesia esa, que se dicen muchas cosas a la Biblia y todos son casi. Exacto. Sí, bueno, hay algo interesante en eso y es que, fíjense, hay un detalle. ¿Qué tiempo hace que se escribió esto? Hace casi 2000 años. Imagínense, ¿quién iba a saber de tecnología ni de mano derecha? ¿Y por qué específicamente la mano derecha? Porque dicen que en la mano izquierda no se puede poner ningún chip. Bueno, actualmente conocemos el tema de los chips. No se puede poner en la mano izquierda porque creo que es el lado del corazón y entonces interfiere con las señales y podría entonces interferir con sus cosas. Entonces, por eso fíjense, aunque lo pedido la palabra de Dios hace 2000 años, va a ser en su mano derecha la señal. Así lo dice directamente. Que pueden ser, fíjense que hay 3 cosas, no solamente esta marca de la bestia, que, o sea, al final del capítulo 13 vimos esos 3 versículos que nos habla acerca de las 3 cosas que podrían ser. No solamente es la marca del 666, sino son también otras marcas. Miren, les voy a leer para que estén cerciorados.
allí en el capítulo 13 del Apocalipsis, nos dice: en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos, o sea, y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjense, está hablando de una marca, en primer lugar, que ninguno no pudiese ni vender, sino el que tuviese. Entonces aquí en el versículo 17 dice las tres cosas: sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número, ¿verdad?, de su nombre. Dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pero fíjense, son tres cosas posibles, no solamente es el número 666. Dice: sino el que tuviese la marca, no sabemos qué marca es, o el nombre de la bestia, no sabemos cuál es el nombre de la bestia, o el número de su nombre, ese sí sabemos cuál es el número, es el 666. Su marca, el nombre del anticristo o de la bestia, y también el número 666. Así que bueno, pues, ¿alguien más? Tengo una última inquietud. Por ejemplo, relacionado al versículo que dice de que cuando todo el mundo haya recibido el Evangelio, vendrá el final. Pero he visto unos videos de ciertas tribus inaccesibles en el planeta, bien salvajes, que el hombre no ha podido estar en contacto con ellas. ¿Usted cree que habrá posibilidad de que...? El Señor es justo, es lo primero que tenemos que decir, ¿no? El Señor es justo y hay ciertos eventos que el Señor ha permitido que ocurran para que nosotros nos demos cuenta que el Señor también llega hasta allí. Está documentado unos misioneros que fueron a una tribu aislada, apartada, de esto hace muchos años, y está allí en un libro documentado, que cuando ellos llegaron a esa tribu para hablar del Evangelio, en esa tribu habían dos tipos de personas que pensaban diferentes. Entonces, cuando aprendieron su idioma, de signos y de todo al tiempo, pudieron escribir lo que sucedía entonces en aquel lugar. Los habitantes de aquel lugar remoto, cuando pudieron comunicarse ya a través de las palabras con los misioneros, le explicaron que ellos creían en algo que no veían, pero que sabían que era algo bueno que había llegado a sus vidas. Sin embargo, había otra facción, otra parte, que eran personas malignas y personas que más bien luchaban en contra de esa nueva manifestación. Entonces los misioneros entendieron que Dios había llegado, o sea, de alguna manera a las mentes de aquel lugar, de aquellas personas, sin necesidad de que nadie les hablase del Evangelio. Son temas excepcionales, donde Dios permite esas cosas. Entonces Dios no es injusto. Dios no va a condenar a nadie sin que lo merezca. Y Dios no va a salvar a nadie sin que sea digno de salvarse. O sea, tenemos que estar tranquilos que Dios tiene absolutamente el control de todas las cosas. Entonces no hay ningún tipo de fallo en su creación. Dice que, y será precisamente en Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio a todas las naciones, en todas partes, y entonces vendrá el fin. Era lo que mencionábamos antes, que está relacionado este capítulo 14, este ángel que estaba predicando el Evangelio desde la parte más alta del cielo, desde el cenit, estaba predicando el Evangelio a todos los moradores de la tierra. Entonces, esa es la última predicación, o una de las últimas predicaciones que se hace al mundo, pero va a ser dentro de esos 7 años de gran tribulación. Entonces, el versículo ese, antes del fin, no significa antes de que el Señor levante a su iglesia, sino antes de que Cristo aparezca por segunda vez al 7º año, a la finalización del 7º año de la gran tribulación. Ahí es donde se ubica ese versículo de Mateo 24:14. Ese es el fin. Ese es el fin. O sea, hasta ese 7º año, cuando concluya
se cierre la puerta de ese séptimo año de la gran tribulación, ahí sí no habrá ya oportunidad para nadie. El que es salvo va a ser salvo siempre, y el que va a ser condenado siempre. Ese es el verdadero fin del que habla Mateo, allí el Señor, en Mateo 24. Dice que hasta que sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Exacto. Y entonces, no sé si su duda, pues, y son preguntas interesantes y preguntas importantes de la palabra de Dios. Bueno, por último, tengo algo que tiene que ver con el gobierno de la gente que sale del mar, que quisiera leerlo. Dice aquí: necesitamos un gobierno único para todo el mundo. Tiene que haber una obediencia sin reticencias a la ONU y a los gobernantes. Se debe implantar una moneda única mundial y con un banco central único. Hay que reconocer un mismo Dios en las diferentes religiones, incluso las animistas. Y esto es lo que estuvo haciendo el Papa que se murió, no el anterior, el Papa, que reunió a todas las religiones del mundo, Sí. y todas las Movimiento ecuménico. iglesias protestantes. El movimiento ecuménico. Exacto. Me parece que eso tiene que ver con el movimiento. Sí, se está preparando realmente el mundo para estos eventos, porque ante de todas estas cosas tiene que haber una preparación. No puede haber todo así de sorpresa, sino que tiene que haber una preparación de engaño mundial. Y una preparación mundial para que la gente vaya acostumbrándose a la idea de un gobierno único, de un gobierno, de un solo gobierno, de una sola persona gobernando el mundo entero, que va a ser precisamente el anticristo y el falso profeta, conjuntamente con esa trinidad diabólica encabezada por Satanás. Y entonces sí, todas esas cosas que están en torno a los últimos tiempos que estamos viviendo. Eso siempre lo decimos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estos últimos tiempos nos indican no solamente que el Señor podría venir ahora mismo, en este instante ya podría venir el Señor y llevarse a su iglesia, pero podríamos decir también que serán los próximos 50 años, 100 años, no sabemos, porque para el Señor 100 años, 50 años en la historia no es absolutamente nada, porque Él se mueve en los tiempos. Para nosotros sí significa, porque somos seres humanos, pero para Él un año es como el día de ayer que pasó, dice la palabra. Entonces, podría venir, ya están todas las condiciones creadas para que el Señor pues venga a buscar a su iglesia. Dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se espera. Por eso tenemos que estar todos apercibidos y preparados. Entonces, estamos ya en los últimos tiempos. No estamos en los primeros años del cristianismo. No estamos a mitad de tiempo, no estamos en la edad media, no estamos en la edad moderna, estamos ya en los últimos tiempos. Y entonces todas esas cosas que usted leyó ahí son cosas que ha estado preparando Satanás en el mundo entero, precisamente para dar a conocer lo que va a suceder entonces en un futuro. Porque todavía a estas alturas Satanás piensa todavía que va a vencer. Y aún pensando que va a perder, él lo que quiere es llevarse consigo a la mayor cantidad de gente posible. Y entonces, bueno, está haciendo todo lo posible por preparar el mundo para que la gente vea un gobernante, para que la gente vea una moneda, para que la gente vea un solo sistema económico mundial, que es el que va a tener este anticristo, un solo sistema económico, un sistema militar, y por parte del anticristo y por parte del falso profeta, un sistema económico y religioso. Económico y religioso por parte del falso profeta, político y militar por parte del anticristo. Y los dos dirigidos entonces por la cabeza, que es Satanás. Como aquí la Biblia menciona también el dragón, como menciona también aquí en los diferentes versículos. Entonces el falso profeta siempre pensaba que podía ser un actor religioso, ¿no? Es un hombre, él dice que salió de la tierra, posiblemente de la misma tierra del Oriente Medio, podría ser del mismo Israel, podría ser también, podría ser de cualquier parte, no tenemos referencia bíblica, pero sí, lo que sí tenemos es que es un hombre, y el anticristo también, las dos bestias son hombres. ¿Por qué? Porque después en Apocalipsis, no recuerdo ahora mismo si es Apocalipsis 19, dice que tanto el anticristo como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego. ¿Qué significa que fueron lanzados vivos? Que no es ningún espíritu. Por eso menciona la palabra vivo allí, para que nosotros nos demos cuenta que son realmente personas. Muy bien.
Muy buena pregunta, está haciendo Manuel. ¿Alguien más? Bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a cantar un himno para terminar. Bueno, Manuel y Arturo nos ayudan. Vamos a cantar un himno para terminar. Fíjate, ¿sabes el 132 que dice yo solo espero ese día? ¿No te acuerdas? Cantamos nosotros si quieres. ¿Cuál? Bueno. Bueno, vamos a cantar este himno que conocemos todos, que es el 468. Allí un buen amigo.
Manuel, que nos despide en oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más nos has permitido estar aquí en tu casa de oración para alabarte y glorificarte en tu santo nombre. También te damos gracias por el conocimiento de tu palabra, que en estos tiempos que estamos viviendo tan difícil, es necesario que nosotros estemos apercibidos de tu palabra para conocimiento propio, pero también para alertar a otros que todavía no han conocido de tu palabra, de que estén listos para que puedan rendir sus vidas a ti, Padre Santo. Bendícenos esta noche y llévanos a nuestra casa con paz y seguridad. En nombre de nuestro amado Salvador, te lo pido. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Tenemos el ensayo ahora.